Buenas, yo soy la doctora Silvana Fili, soy neumonóloga infantil y vamos a hablar en este curso de buenas prácticas de enfermería del abordaje y la conducta del enfermero o enfermera en las infecciones respiratorias agudas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infecciones respiratorias? El sistema respiratorio se compone de varios sistemas. Primero las vías respiratorias, que son las encargadas de llevar todo lo que es el aire hacia el pulmón. El pulmón propiamente dicho, que es el encargado de que se reciba, digamos, el oxígeno y se intercambie en la sangre, donde están los alvéolos. Y los colaboradores, que son los músculos respiratorios, que también componen el sistema respiratorio, que el fundamental de los músculos respiratorios es el diafragma. Las infecciones respiratorias pueden darse en cualquier parte del trayecto de este sistema. La vía aérea está compuesta por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pequeños bronquios, los más finitos, y los alvéolos, que son la última parte que conforman, digamos, el parénquima pulmonar. Los niños y los adultos tienen diferencia, por eso los niños tienen muchísima más tendencia y tienen todos los números sacados para hacer infecciones y obstrucción de la vía aérea respiratoria. ¿Por qué? Porque los niños tienen genéticamente ya una vía aérea más estrecha, la nariz tiene, digamos, una resistencia que hace que no se respire igual que un adulto, la vía aérea es más estrecha, tienen un occipucio, todo lo que es la parte posterior, que es más abultada, entonces eso hace que acode la vía aérea, y los músculos respiratorios son mucho más sensibles a lo que es la hipoxemia, entonces tienden al agotamiento. Las fibras musculares del tórax también son más blandos, entonces la mecánica respiratoria, cuando están con dificultad respiratoria, es mucho menos llevadera para un niño que para un adulto. ¿Qué enfermedades podemos contraer de la vía respiratoria? Desde un resfrío en la nariz hasta faringitis, laringitis, croup, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Son todas infecciones desde la punta de la nariz hasta la última parte del alvéolo del pulmón. Todas estas no son severas. Lo importante a veces es identificar el simple resfrío de un paciente que está con una situación clínica más severa. Los síntomas son comunes a todos, ¿sí? Tos, fiebre, mocos, dificultad respiratoria, todos parecen lo mismo, por eso el desafío siempre es identificar qué paciente está con una situación clínica más severa y cuál es un catarro simplemente. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Los virus y las bacterias, pero a la cabeza, como está así magnificado, los virus son las infecciones más frecuentes tanto en el niño como en el adulto. Las bacterias son infecciones, pero que no están tan frecuentes como lo son los virus. Y más en estas épocas de invierno, en la época de circulación viral mayor, que es desde abril, mayo hasta noviembre, donde tenemos mayor frecuencia de infecciones respiratorias. Nos contagiamos de persona a persona. Habitualmente son infecciones que se transmiten por gotitas de flush, por gota, tipo gota gruesa, por mala ventilación de los ambientes, por superficie, por mala higiene de la tos, por malos hábitos. El hábito de comerse las uñas, el hábito de hurgarse la nariz, son cuestiones que nosotros como personal de salud deberíamos primero no hacerlas y segundo educar a los pacientes para que no tengan esas conductas y evitar contagios así también. La prevención es la mejor medida para las infecciones respiratorias. Los ambientes libres de humo, no fumar en el embarazo, mantener un adecuado estado nutricional, la lactancia materna como nutrición exclusiva los primeros 6 meses de vida en el bebé, lo que es la vacunación, evitar el hacinamiento, ventilar los ambientes y no sobrecalefaccionarlo, cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, que es lo que se llama la higiene de la tos y el estornudo, evitar los pañuelos de tela, sino usar pañuelos descartables para no contaminar,
evitar contacto por ello con secreciones, evitar ir a trabajar o al colegio cuando uno está enfermo y no automedicarse. Utilizar en el niño, sobre todo los bebés, el abrigo adecuado, una camperita o un abriguito más que lo que utiliza la mamá. Los chiquitos a veces vienen muy sobrecalentados y eso hace que el paciente no esté confortable y tenga como mayor transpiración. Así que siempre recomendar eso. Como siempre digo, el lavado de manos, que eso va a hablar un poquitito más seguramente Graciela. El lavado de manos es algo fundamental para evitar el contagio de enfermedades respiratorias y muchas otras. Todos los tiempos que uno tiene que lavarse las manos al ingresar al hogar, preparar alimentos antes de comer, cuando vamos al baño, antes de asistir a los niños como nos toca a nosotros como asistentes de salud. Este es un pequeño video de lavado de manos que vamos a verlo, todos los pasitos. Vamos que nos queda poco y van a quedar bien limpitas. Excelente, mano segura para pacientes también, para evitar, digamos, los contagios entre pacientes. Y es importante también en los ámbitos hospitalarios la segregación de pacientes según qué aislamiento de bichito tengan, ¿no? Si es un virus inicial respiratorio, no colocarlo conjuntamente con una influenza y así hacer la segregación de pacientes también. El lavado de manos es fundamental, colocando digamos, el jabón en todos los sectores de la mano. Es importante el enjuague y es importante también el secado de la mano. Entonces, la mejor protección es la prevención. Entonces, el enfermero, ¿qué rol va a tener ante un paciente con una infección respiratoria? Primero, identificar al paciente de riesgo. Es súper importante eso porque me sitúa, me pone en ambiente a ver qué paciente tengo yo adelante. ¿Es un paciente potencialmente severo o es un paciente de los leves? Que les decía yo que es un desafío entre tantos resfríos y mismos síntomas, identificar el importante. Evaluar por eso la situación clínica de cada paciente con el triage. El triage es fundamental con el triángulo de evaluación pediátrica y de ahí vamos a ver las intervenciones en cada situación clínica. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los menores de 3 meses son pacientes que tenemos que mirar con ojos de riesgo. Los prematuros, tanto así como los ancianos. Los desnutridos, los chicos que tienen una cardiopatía congénita, que viene la mamá y te explica que tiene una cardiopatía desde nacimiento. Las enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística, el asma, las enfermedades tipo EPOC, tanto en los adultos como en los niños. Los neuromusculares son pacientes especiales que no son tan frecuentes, pero cuando son pacientes que tienen problemas neuromusculares como las enfermedades de Duchenne, otras enfermedades musculares, los pacientes ECNE, igualmente los que tienen parálisis cerebral, que son hipotónicos, que tienen un déficit en su musculatura, también son pacientes que son de riesgo y se comportan distinto. Y los pacientes con alguna inmunodeficiencia, ya sea congénita o HIV. Para el triage es fundamental, el triángulo de evaluación inicial, donde evaluamos sin siquiera tocar el paciente ni asentar un estetoscopio, podemos evaluar cuál es la situación, si ese paciente está en verde, en amarillo o en rojo. El paciente que tenga, evaluamos las 3 aristas, el aspecto, la respiración y la circulación. En el aspecto vemos qué tono tiene el paciente. ¿Está en brazo de la madre? ¿Está colgando? ¿Es un paciente que no puede ni mantenerse en pie? ¿Es un paciente que ya deambula? La reactividad, ¿está conectado?
o está como irritable, o está con letargia. ¿Está consolable? ¿Llora pero se calma con la mamá? La mirada está perdida, está conectado, ¿sí? El llanto o el lenguaje en los pacientes que hablan. En el aspecto respiratorio, vamos a ver el trabajo respiratorio de solo mirarlo, aunque no le haya asentado, como yo digo, el estetoscopio, puedo ver si hay retracción, tiraje, aleteo, taquimea, ruidos respiratorios anormales, el estridor se siente fuera del estetoscopio, siento quejido, le cuesta respirar, difónico, silbido, ronquido. Eso evalúa patología respiratoria. Y desde la parte circulatoria vemos cómo está la perfusión, el color de la piel. Está pálido, está cianótico, está enrojecido, está con manchas en la piel, está con livideces, está con esa cutis palmorata que es como ese reticulado del paciente que tiene alteración de la circulación, sin siquiera tocarlo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar pauta de saber cómo está nuestro paciente y si es que la atención que requiere ese paciente es inmediata o puede esperar unas 2-3 horas en la sala de espera o lo tengo que pasar al shock room. Acá algunos videos de cómo se vería un paciente con dificultad respiratoria. Acá podemos ver esa retracción subcostal, ¿sí? Con una respiración a veces abdominal. El abdomen cuando inspira se quiere inflar en vez de, digamos, excavarse, ¿sí? Entonces es un paciente con dificultad respiratoria. Estos pacientes vamos a ver también otras situaciones que sin siquiera tocarlo vamos a identificar pacientes que pueden estar con usa tanto los músculos respiratorios que debe hasta usar el de la nariz. El quejido. Y el tiraje intercostal. En el segundo, como en este tercer caso, vemos cómo estos pacientes están con un aspecto más letárgico o somnoliento. Y este paciente que tanto utiliza los músculos respiratorios accesorios y tiene retracción external, ¿sí? Miren la taquipnea que tiene, no podemos ni contarla. Siempre acuérdense que para contar la frecuencia respiratoria de un paciente, sobre todo pediátrico, la contamos en 1 minuto. Entonces, ¿cuáles son los signos de mala evolución respiratoria? Un paciente que estaba taquipneico y empezó a disminuir la frecuencia respiratoria o empezó con apneas. Disminuye la frecuencia respiratoria, empieza con aleteo nasal, utiliza músculo cervical o empieza con ese cabeceo que es por el uso de los músculos hasta del cuello para poder respirar, disminución de los ruidos respiratorios con estetoscopio, estuvo con sibilancias, rales, empezó a apagar los ruidos. Eso también puede ser, dentro del contexto, un signo de mala evolución porque está el sector silencioso, el quejido expiratorio, la irritabilidad o el letargo, ¿sí? Son todos signos que nos hacen pensar que ese paciente está con una mala evolución y que debemos, el paciente es dinámico, debemos llamar al médico o alertar al compañero. Las situaciones clínicas más frecuentes en lo que es infecciones respiratorias agudas en la infancia son la laringitis, la bronquiolitis o el SBO. El SBO son situaciones también de síndrome bronquial obstructivo, aunque no sea una bronquiolitis de primera vez, pero son esos episodios de obstrucción bronquial recurrente. Y las neumonías. El rol de la enfermería en la obstrucción de la vía aérea superior es primero identificarla. Viene un paciente con la laringitis subglótica, que es una de las situaciones clínicas de obstrucción de la vía aérea superior más frecuente en pediatría y en infecciones, y viene con un síndrome caracterizado por obstrucción de la vía aérea superior, de etiología viral habitualmente, que compromete la área subglótica y tiene como clínica el estridor inspiratorio, ese ruidito, pero que identifica perfectamente que está con una obstrucción respiratoria alta.
ese ruidito puede venir acompañado de tiraje supraesternal, ¿sí? Voz ronca, tos perruna, dificultad respiratoria de diferente grado, y la mamá te viene contando que viene con una situación de fiebre, catarro, faringitis, y que después progresó a una insuficiencia respiratoria con obstrucción alta de la vía aérea. También puede estar la situación del paciente que es tipo alérgico, que hacen esos tipos falso Krupp que le llamábamos, que es la laringitis, pero es espasmódica. Esa situación de que el paciente no tenía absolutamente nada, no venía con un catarro, no venía con nada, y a las 3, 4 de la mañana se despierta agudamente con una obstrucción de la vía aérea superior y empieza con ese estridor y esa dificultad respiratoria que lo hacen asistir a la guardia. Entonces, ante una sospecha de obstrucción, yo primero pregunto qué estaba haciendo, qué pasó, porque también el diagnóstico diferencial con la obstrucción alta es la aspiración de cuerpo extraño, que también es una situación de severidad. No es una infección, pero es una situación que tenemos que alertar por la anamnesis, por la valoración inicial. Y si es una vía aérea estable, o sea, el paciente puede sostener todavía la vía aérea, respira, debo evaluar y tratar según gravedad. Pero si el paciente, por su obstrucción es tan severa que ya no sostiene la vía respiratoria, está letárgico y no sostiene la respiración, debemos monitorizar, oxigenar a ese paciente e inmediatamente hacer una apertura de vía aérea superior con ventilación con bolsa y máscara y avisar al médico de guardia. Para el score de severidad, como les decía yo, siempre es identificar al paciente y aplicar el score para saber qué severidad tiene el paciente este. El leve es un paciente que solamente tiene estridor, pero sin uso de músculos respiratorios accesorios. No es que está con ese tiraje o ese esfuerzo respiratorio, simplemente sonido de difonía y estridor. Un paciente leve. El paciente con obstrucción de la vía aérea superior que tiene estridor y uso de músculos respiratorios accesorios con dificultad respiratoria, con el esfuerzo que se nota, es un paciente moderado. Y el estridor con uso de músculos respiratorios accesorios más cianosis o alteración del sensorio, solo la alteración del sensorio con un antecedente de estridor o dificultad respiratoria, es un paciente severo. En los tratamientos de laringitis lo fundamental es calmar al paciente. El paciente con sed de aire, hipóxico o con obstrucción de la vía superior necesita calmarse. Todos los estímulos externos hacen que el paciente se ponga más nervioso y aumente la obstrucción. Lo tengo que dejar en la falda de la madre, colocarle el oxígeno y administrar lo que me indica el médico. Corticoides sistémicos, que la vía de elección va a ser, mientras se pueda, la vía oral, porque inyectar a un paciente y provocarle más disconfort va a hacer que aumente la obstrucción de la vía superior también. Entonces el corticoide sistémico con indicación del médico, pero con predilección de la vía oral más que la intramuscular o endovenosa. Y las nebulizaciones que nos puedan indicar pueden ser con budesonide o fundamentalmente con adrenalina cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior moderado o severa. La adrenalina se nebuliza la ampolla entera. Habitualmente son 3 ampollas la dosis porque la dosis es de 3 miligramos, cada ampollita tiene 1 miligramo, así que son 3 ampollitas completas en la nebulización. Habitualmente no requieren de diluir porque ya tiene un volumen importante de 3 mililitros para poder nebulizar, y se realizan las nebulizaciones con un flujo de oxígeno o aire comprimido de 4 a 6 litros por minuto, porque es la nebulización, ese flujo de oxígeno o de aire va a ser el que me provoque la niebla o la nebulización con partículas de un tamaño mayor, que lo que hacen es depositarse en la laringe, que es donde está el problema, donde yo necesito la medicación. Yo necesito partículas más o menos grandes para que impacten en la vía aérea superior. O sea que el flujo de oxígeno que voy a requerir para esa nebulización es de 4 a 6 litros por minuto. Y se va a colocar oxigenoterapia o no en caso de hipoxemia. Es fundamental esto porque cuando yo necesito nebulizar para llegar a los bronquios, a la vía aérea inferior,
los flujos de oxígeno que voy a requerir son de 7 a 8 o 9 para generar partículas pequeñitas que viajen por la vía aérea esa y vayan hacia el bronquio a hacer su depósito y su acción con la medicación. En este caso, por ejemplo, la bronquiolitis o síndrome de bronquial obstructivo, la situación de obstrucción o infección está en la vía inferior, o sea, debajo de la tráquea, en los bronquios, ya sea los bronquios más grandes como la bronquitis y en la bronquiolitis en los bronquios más finitos. Está caracterizado por tos con un antecedente de por ahí un catarro de vena superior que venía bien y después la tos se instala abajo y empieza a progresar y empeora el paciente con ruidos bronquiales, a veces ruidos como silbidos, ronquidos, ronroneo. Vos le ponés la manito en el pecho al paciente y le sentís los ruidos bronquiales y diferentes grados de dificultad respiratoria y esfuerzo respiratorio. Lo identificamos al paciente como obstrucción baja y lo escorificamos con el escordetal. El escordetal está pegado en todos los lugares de asistencia de los pacientes con dificultad respiratoria, en las guardias pediátricas y en los centros de salud, y debemos identificar tanto la frecuencia respiratoria, en la auscultación, que los enfermeros también pueden auscultar e identificar si tiene sibilancias, si las sibilancias son en la inspiración y en la expiración, si son solamente expiratorias, si son audibles sin el estetoscopio, la frecuencia cardíaca tomada con el pulso o la auscultación cardiológica, no solamente con el saturómetro, y el uso o no de músculos accesorios con el tiraje subcostal, intercostal y subcostal o el tiraje universal ya con aleteo nasal. Todo esto nos va a identificar al paciente que si tiene un TAL de 4 es un leve, de 5 a 8 moderado y más de 9 puntos es un paciente grave. El escordetal inicialmente estuvo pensado para los lugares donde no había un saturómetro, donde yo no tengo un saturómetro y tengo que ver el paciente a ver si tiene una sospecha de hipoxemia y qué grado de dificultad respiratoria tiene. Los pacientes que tienen un escordetal de 7 o más frecuentemente están hipoxémicos y requieren de un dispositivo para administrar oxígeno suplementario. El tratamiento fundamental de la bronquiolitis y el SBO es las medidas de sostén. La enfermería es fundamental para esto, donde el enfermero va a situar al paciente en una posición de decúbito dorsal con elevación de la cabecera para mejorar el uso del diafragma y músculos respiratorios. Va a despejar la vía superior, que como dijimos, el área de la nariz en los pacientes pediátricos es un área de resistencia del ingreso del aire. Entonces yo tengo la nariz que está tapada, la resistencia al aire y el esfuerzo respiratorio va a ser mayor. Necesito despejarla. ¿Cómo? Aspirándola. Sí, se aspira, se debe aspirar, no frecuentemente y una aspiración que no sea profunda para no sangrar y hacer que esa vía respiratoria se lastime más. Lo preferible son utilización de soluciones hipertónicas intranasales, ya sea con spray nasal, que se puede utilizar alguna solución hipertónica, o la solución hipertónica o solución física, gotitas en la nariz localmente para poder despejar las secreciones de la nariz. La hidratación adecuada, cuando nos indican, por ejemplo, plan de hidratación endovenosa, no utilizar fluidos hipotónicos, por ejemplo, dextrosa sola, no. Siempre tiene que ir acompañado de soluciones isotónicas, ya sea solución fisiológica o preparados con soluciones más isotónicas al suero, con cloro de sodio al 20% en la medida que nos indique el médico, para los que son tratamientos endovenosos de hidratación. Y la alimentación sí está indicada, si la frecuencia respiratoria nos lo permite, la alimentación fraccionada por vía oral, si no, por sonda nasogástrica, e inclusive podría espesarse cuando el paciente está con bastante dificultad respiratoria y le es difícil ingerir los líquidos. Las medidas de confort y el alivio de síntomas, como colocarlo en una buena posición, en brazos de la madre, calmarlo, bajar los estímulos auditivos, bajar los estímulos visuales con disminuir un poquito la luz en donde se sitúa el paciente y el buen control de la temperatura. Las otras dos cosas fundamentales para el tratamiento de bronquitis es la oxigenoterapia y la aerosolterapia.
muchas de las medicaciones que están indicadas en lo que es bronquiolitis, bronquitis y SBO son administradas por aerosoles, ya sea nebulizados, como les decía, con flujos de 7, 8 litros por minuto para poder hacer partículas pequeñas, y la aerosol terapia a modo de PAF o inhalador de dosis medida, que es como correctamente se llamarían los aerosoles en PAF. Para ello, cuando esté indicado el oxigenoterapia, siempre va a ser el adecuado para mantener saturaciones de 94% para arriba. El oxígeno es una medicación, no tiene que saturar 100% del paciente, pero sí no sufrir una hipoxemia menor de 92%. La hipoxemia leve es entre 92 y 94%. Uno tiene que manejarse cuando suplementa de oxígeno al paciente en oxígeno en saturaciones de 94% o más. Y con eso vamos a ver, les va a contar Graciela los dispositivos que podemos utilizar. Cánula, máscara con reservorio, halo. Y el objetivo de esta suplementación de oxígeno va a ser disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación de los músculos que ya están haciendo un esfuerzo máximo, disminuir el trabajo miocárdico también que promueve la hipoxemia, la hipertensión pulmonar generada también por la hipoxemia, y tratar a los pacientes graves que tienen una situación de sepsis o infecciones que requieren un consumo mayor de oxígeno. Esto solamente a modo de que conozcan las terapias de oxígeno de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo o TAF, o cánulas nasales de alto flujo. Están indicadas para infecciones respiratorias tipo bronquiolitis, pero que tengan hipoxemia en los pacientes menores de 24 meses, que no tengan contraindicaciones para esta terapia y que tengan tal de inicio ya moderado mayor de 8, o que tengan tales moderados de 6 sostenido por más de 2 horas cuando yo ya implementé todas las terapias, confort, aspiración, rescate, todas esas terapias, y no funciona y sostienen tales moderados. Son pacientes que quizás sean candidatos en vez de cánulas de bajo flujo a cánulas de alto flujo de oxígeno. Y cuando el fracaso de la oxigenoterapia de bajo flujo nos llevan a escalar en el tratamiento. Acá, como para redondear ya lo que es la terapia inhalatoria, de todo lo que son la inhalación de aerosoles de inhaladores de dosis medidas como los PAF, debemos tener cámaras adecuadas que sellen bien nariz y boca en los pacientes pediátricos, sobre todo los menores de 5 años, y esos pacientes, esto va a generar un vacío en lo que es el reservorio de la cámara, que es digamos el tubo, la cámara propiamente dicha, donde yo voy a agitar el PAF varias veces, por lo menos 1 minuto, voy a colocarlo en la parte trasera y voy a dispensar la medicación. El paciente debe respirar por la boca para evitar filtrar la medicación por la nariz, por la boca, hondo, profundo, al menos 5 o 6 inhalaciones profundas, de manera que la medicación pueda llegar a los bronquios donde yo necesito que haga efecto. Mantener, si el paciente puede, respirarlo y mantener la inhalación por 10 segundos profundamente en los bronquios, también hace que esa llegada a los bronquios de la medicación sea efectiva. Siempre entre PAF y PAF, agito la medicación, no puedo dispensar, no, hago uno, lo respira, hace todo el procedimiento, saco, vuelvo a agitar y recién dispenso la segunda dosis, ¿sí? Y cuando yo tengo cámaras que puedo retirar la mascarilla, nunca directo en la boca, ¿no? Nunca el PAF directo en la boca, sino que yo pueda retirar la mascarilla y quedan con un pico como se muestra en la figura. Ese pico queda sellado en la boca, utilizo el reservorio de la cámara, coloco después de agitarlo el inhalador de dosis medida y no debo coordinar como rápidamente, sino simplemente yo coloco, dispenso la medicación en el tubo e inhalo por la boquilla y retengo por 10 segundos, ¿sí? No vale respirarlo rápido,
Siempre respirar hondo, profundo y lento para generar un flujo no turbulento y que podamos inhalar toda la medicación y esa se deposite en los bronquios. Lo retengo por 10 segundos y exhalo por la boca. Es fundamental la aerosolterapia en todas las edades, tanto más chiquitos como los más grandes, como adolescentes. Nunca directo en la boca, como vemos en esta imagen. En esta imagen, el PAF, el inhalador de dosis medida, se marcó con centellografía para poder ver qué pasa con las partículas cuando yo las inhalo. Cuando las inhalo directo por la boca, miren lo que sacaste el aerosol. El depósito en la boca y en la garganta, en la laringe, es impresionante, y la cantidad de medicación que se traga y lo poquito que llega donde yo debo tener la medicación, que es la inhalación en los bronquios, en el pulmón. En cambio, cuando yo utilizo aerocámara, la medicación que se desperdicia o no son partículas inhalables, quedan depositadas en la cámara, siendo más beneficioso para el paciente porque tiene muy poco depósito en la boca y en la garganta y casi no se traga medicación, en el estómago hay muy poquita. Y miren cuánto depósito pulmonar tengo con el uso de aerocámaras y una buena técnica inhalatoria. Para terminar, les dejo esta frase y que sean, digamos, libres de preguntar lo que quieran en la próxima semana que vamos a encontrarnos en lo que es la plataforma. Y siempre recordar que el trabajo en equipo es muy importante, por eso los invito, digamos, a ser partícipes siempre del equipo de salud activamente. Dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Pero hazme partícipe de algo y realmente lo aprenderé. Formemos parte de este equipo hermoso de salud y que tengan una hermosa jornada y que este curso sea de provecho para todos. Saludos.